Bueno, buenas noches, chicos y chicas. Como quedamos en la reunión que tuvimos ahorita, voy a hacerles este tutorial, videito pues tutorial, ustedes lo conocen más fácil así, para que puedan tener aquí todas las explicaciones de lo que deben hacer para su proceso de práctica para entrega de la parte final. ¿Listo? Entonces, desde los primeros documentos que tienen que ver con las entregas de práctica hasta las cartas y todo, pues van a quedar aquí en este espacio para que por favor cada uno ya se remita específicamente lo que necesita, se remita a mirar este tutorial y a buscar con la respuesta pues a su inquietud. Vamos a comenzar compartiendo pantalla con lo primero que es, les había comentado yo a ustedes y en la reunión que tuve con sus demás compañeros, les comenté que la práctica pedagógica, ustedes deben tener la claridad, como les dije desde el acuerdo, que la práctica no se va a pasar simplemente si yo hice 20 horas, 10 horas, 15 horas, ¿listo? Y eso debe ser claro para todos ustedes. Si una persona me da unos documentos con 50 horas de práctica, siendo que son 140 horas, pues obviamente se les validan esas 50 horas, pero no va a tener la misma calificación del 60% como los demás estudiantes. El 60% de su práctica pedagógica es el proceso que usted haga en campo y el otro 40% es lo que usted hizo durante las clases. Y eso tiene que quedar claro. Lo que ustedes van a validar, lo que yo voy a validar y la oficina de práctica, del proceso de práctica de ustedes, va desde la unidad número 3, desde T3. Si ustedes se dan cuenta en el curso, T3, la unidad 3 tiene T3, T4, T5 y T6. Son 4 espacios en los que están todos los documentos que validan el proceso de práctica, como son la caracterización, que es esta que tengo acá. La segunda es las planeaciones, el informe parcial y el informe final de la práctica. Empezando con la caracterización de la institución educativa. Institución educativa, colocan el nombre de la institución educativa, dirección de la institución educativa, comuna o corregimiento, cuál es el barrio donde está ubicada esa institución educativa. Si tiene sedes, la institución educativa es una, y si esa institución educativa tiene otro establecimiento en otro lugar, eso es una sede. Entonces, si tiene otro establecimiento en otro lugar, tiene una sede y esa sede se llama diferente, tienen que colocarle el nombre. Hay instituciones que tienen más de una sede, 2, 3, 4 sedes. Acá le ponen el nombre de cada sede. La misión y la visión que está en los documentos de cada institución. El modelo pedagógico, profe, que la señora me dijo que es el modelo pedagógico constructivista. Listo, modelo pedagógico constructivista. ¿Qué es el constructivismo? Investigue y coloque allí qué es el constructivismo. ¿Cuáles son las personas responsables en el proceso de las transiciones significativas? Esas personas, usted pregunta si trabajaron transiciones significativas o las están trabajando actualmente en el colegio, que fue la profesora Mayerly no sé qué. Listo, Mayerly, ¿qué hizo? ¿Qué hizo en cuanto a las transiciones? El entorno de la institución educativa describa los elementos relevantes que hay alrededor de esa institución educativa que pueda beneficiar a esa institución. Estaciones de policía, centros comerciales, centros de salud, centros recreativos, parques, estaciones de bomberos, bibliotecas, que centros comerciales. No son 2 cuadras a la redonda, no son 3 cuadras, que rodea la institución educativa. Es una descripción de 2 renglones, no, por favor. Espacios y ambientes educativos, allí tienen que describir cómo es esa planta física. Tiene 2 pisos, tiene tantos salones, los salones son aireados de manera natural o tienen ventiladores o aire acondicionado, los salones tienen luz natural, luz artificial, tiene una zona de juegos, tiene una cocina, ¿qué tiene la institución como espacio físico? Tiene tantos baños para tantos estudiantes, ¿listo? Una descripción. Talento humano de la institución educativa, por favor, allí coloque cuántos docentes hay en la institución educativa, qué nivel de escolaridad tienen esos docentes, hay portero, hay persona que se encargue del aseo, hay persona que se encargue de la cocina, secretaria. Es describir un poquito quiénes trabajan allí en la institución. No estoy pidiendo nombre por nombre, cuántas personas hay y cuál es el nivel de escolaridad que tienen, cómo se tratan entre ellos, es el segundo párrafo de este punto número 4. Son personas que se tratan así, así, así. ¿Cómo tratan a los niños?
Y los educandos, usted describe cómo son los niños y las niñas, describe a los estudiantes, a sus familias, cuál es el nivel socioeconómico de esas personas, cuál es el nivel de escolaridad de los padres de esos niños y niñas, cómo se componen las familias de esos niños y niñas y cómo los niños y niñas se tratan entre ellos ahí en la institución. Hasta ahí es la caracterización que deben subirla en el espacio de T3. ¿Listo? Seguimos entonces con el siguiente documento, que es el T4, que son las planeaciones de las intervenciones. Esas planeaciones de las intervenciones ha tenido muchos errorcitos allí. Entonces, bueno, nombre de la institución educativa se coloca en mayúscula, obviamente, cada inicio de palabra, institución educativa, la María. La fecha, el día, el mes y el año de esa planeación que usted hizo, el grado o nivel, es transición, párvulos, jardín, y edad promedio 4, 5, 5, 6, dependiendo del grado o nivel en el que esté. Nombre del estudiante de práctica, su nombre completo, todo el nombre completo suyo. Municipio o ciudad, Cali. Nombre del profesor titular del escenario. Si la profesora titular del escenario se llama Sandra, ella es Sandra ¿qué? O sea, del nombre completico. El nombre de la intervención pedagógica es lo específico que tú vas a trabajar de esta planeación, ¿sí? Lo específico de esta planeación. Entonces, ¿qué es lo general? Aquí en la parte del eje temático, tú debes colocar la general. Por ejemplo, si yo voy a trabajar motricidad gruesa, lo coloco aquí, motricidad gruesa. Y de la motricidad gruesa yo voy a trabajar, en esta intervención pedagógica, voy a trabajar los saltos. Sí, voy a trabajar el salto, el equilibrio. Aquí va el equilibrio o el salto. Y aquí en eje temático, motricidad gruesa. Intención pedagógica. Esta parte que dice intención pedagógica es un título. Y abajo dice, ¿para qué? ¿Cuál es el propósito? Aquí colocan ustedes el objetivo de esa intervención que usted va a hacer. ¿Para qué va a trabajar el salto con los niños y las niñas? Y esta intervención pedagógica, este propósito, este objetivo, sí o sí, siempre debe empezar con un verbo. Mejorar las habilidades motrices gruesas de los niños a través de saltos con los diferentes materiales. Listo, eso es. Usted no puede empezar un objetivo, es que para que los niños tal cosa, no, tú no puedes empezar un objetivo así, se empieza con el verbo. Descriptores de desempeño, y esos descriptores de desempeño que les voy a hablar aquí, se buscan en el siguiente documento que ya les voy a mostrar, que es la escala de valoración cualitativa. En un segundito y ya les muestro allí. Ahí donde dice descriptor de desempeño, vamos a mirar esa escala de valoración cualitativa de los estudiantes. Bueno, esta es la escala de valoración cualitativa. Ese es el documento que yo les envié a todos ustedes a través de sus voceros. Yo les dije a ustedes, al final de este documento hay unos cuadros, ¿sí? Mírenlos, son estos cuadritos. Estos cuadritos tienen, digamos, unos ítems que son los que ustedes deben buscar. A ver, ahí dice. Que son los que ustedes deben buscar para poder mirar qué es lo que va a trabajar con el niño y con la niña, qué es lo que usted va a colocar. Entonces, ¿cuál es la idea acá? Que, por ejemplo, si usted generalmente no trabajamos con niños tan pequeños, aquí está por edades, ustedes van y buscan la tabla que corresponda. Bueno, aquí está la tabla que corresponda a la edad que tienen ustedes. Aquí está 2 años, 3 años, 4 años, 4 años y un día a 5 años y 11 meses. Entonces, de pronto utilizaríamos este último espaciecito. Y lo que miran ustedes acá es, venga, lo agrando un poquitico, lo que miran ustedes allí
es lo que dice en este espacio. A ver, dependiendo de la actividad que usted vaya a hacer, si es una actividad de interacción, de construcción de normas, de identidad, usted busca acá el ítem, simplemente mire, eso ya está ahí, no tiene que inventarse nada. Es que yo voy a hablar de construcción de normas y voy a hablar en esa construcción de normas de autonomía con niños de 4 a 5 años aquí. Explica explica las consecuencias que tiene. Perdón, explica, entonces este sería el ítem que usted va a colocar y eso se coloca tal cual como está allí, allá en ese espacio que dice descriptores de desempeño, ¿sí? Es simple, sencillo, de acuerdo con la actividad que usted tiene. Entonces nos volvemos aquí al espacio de la planeación. Entonces en esa planeación, en esa parte donde dice descriptores de desempeño, yo voy a colocar aquí, entonces el niño explica tal cosa, ¿sí? Tal como está allí. No tienen que cambiar nada, simplemente relacionar lo que usted está haciendo, la actividad que usted está haciendo con esa tabla que hay allí. Yo ahorita les voy a mandar a cada vocero también esa escala de valoración, que es la nueva, que está más sencilla de entender. Defina los recursos, invitados, espacios y tiempo. Recursos, chicos y chicas, ¿con qué materiales voy a terminar a trabajar? Yo voy a trabajar con aros, con conos, con todo lo que voy a trabajar. ¿Qué necesito? Un espacio abierto, voy a hacerlo en la cancha, voy a hacerlo en el salón. ¿Con quién voy a trabajar? Con los niños y niñas, con la docente Sandra y yo, el practicante tal. Eso es lo que debe ir en recursos. En la descripción de las actividades, por favor, estos momentos de inicio es descripción. Tiene que ser claro cada momento. El momento de inicio ustedes deben colocar allí de qué manera usted preparó ese ambiente para esa actividad que va a hacer con los niños, qué hizo, qué puso, qué dispuso, qué se pensó. Yo desde el día anterior, mire si aquí había conos, mire si había lazos, mire si había no sé qué, lo que va a utilizar usted. Hice una asamblea de inicio en la que le dije a los chicos esto y esto y esto. Eso es el momento de inicio. El momento de desarrollo usted debe darme cuenta allí, que yo lea ese momento de desarrollo y yo casi que me imagine cómo hizo usted toda la actividad con el niño y con la niña, o con todos los niños, obviamente. Y el momento de cierre tiene que darme a mi cuenta de cómo usted hizo ese cierre de esa experiencia. Así estuvimos con la profesora, hicimos una asamblea, hablamos con los niños y niñas acerca de cómo íbamos a realizar, de que sí, cómo les pareció la actividad, si les gustó, cómo la quisieran realizar para otro momento. Hasta ahí. La evaluación e intervención pedagógica, ese proceso metacognitivo y las técnicas para valorar la intervención, tesoros, aquí debe ir lo que la maestra observó de su proceso. ¿Qué observó la maestra de su proceso? Todo lo que observó, me pareció que el practicante hizo esto y esto y esto, tuvo dominio de grupo, etcétera, etcétera. Aquí abajo, autoevaluación del estudiante. Usted autoevalúese cómo se sintió, profe, las estrategias que utilicé no me sirvieron, yo debía haber buscado otros recursos con otros materiales para poder hacer la experiencia. Observaciones se colocan si hay observaciones, si hay algo que de pronto en el proceso, que cuando se iba a hacer la planeación resulta que el director llegó y dijo, ay no, es que llegaron los de Colgate, por ejemplo, y no se tenía previsto, sino que una profesora nos invitó, entonces nos sacó de la actividad y nos llevó a ver lo de Colgate. Entonces eso es colocar cosas que suceden de improviso sin que ustedes las tengan planeadas. Firmas, las firmas deben ser firmas hechas a mano y ya les expliqué que si no son hechas a mano tienen que tener una carta que la maestra diga que esa firma es la de ella, que le permitió a usted colocar su firma digital acá. El estudiante también firma, no coloca su nombre así en el computador, firma o escribe su nombre si no tiene firma y la firma mía. Evidencias del proceso, una foto que donde usted aparezca que dé evidencia de su proceso de práctica. Hasta ahí la planeación pedagógica que va en el T4. Recuerden que ustedes deben tener
10 planeaciones al final de todo este proceso, como mínimo, ¿no? Listo. Para T5, ¿qué debían enviar ustedes y qué se explicó? Un informe parcial de la práctica pedagógica. Aquí dice informe parcial, nombre del estudiante, usted borra esto y pone su nombre así en mayúscula como está allí. Esta es la tabla de contenido, no tienen para qué tocarla. Aquí colocan identificación del sitio de práctica. Entonces, identificación del sitio de práctica. ¿Cómo se llama la institución educativa? Ustedes escriben acá, institución educativa tal. Dirección de la institución educativa, tal. Teléfono de la institución educativa, tal. Director, borra esto y coloca el nombre del director de la institución educativa. Grados o niveles de primaria, de primera infancia. Ustedes colocan allí. Está en transición, está en jardín, en párvulos, etc. Justificación de la intervención. A todos los grupos yo les comenté, les dije, por favor en un documento, en un borrador, en su cuaderno, si tienen cuadernos, respondan cada una de estas preguntas. Y una vez al responder cada una de estas preguntas, ustedes lo que van a hacer es hacer 2 o 3 párrafos con esas respuestas que usted dio. Esos 2 o 3 párrafos que construyan con las respuestas a esas preguntas son la justificación de su intervención. Estas preguntas se borran una vez ya usted tenga los párrafos y escribe los párrafos allí. El punto número 3 dice identificación del grupo de niños y niñas intervenido. Están los datos del nivel en que realizó la práctica. ¿Quién es su profesor de práctica? Raquel Oces. Igual ahí se los dejé para que no vayan a colocar a nadie más. Agente educativo titular, la profesora o profesor con el que usted hizo el proceso de práctica, la que estuvo ahí o el que estuvo ahí pendiente de usted. Grado o grupo en el que intervino, ¿cuál es la edad de ese grado o grupo en el que usted hizo su práctica pedagógica? ¿Cuántos niños y niñas? Si yo tengo 20 niños en el curso, ¿cuántos eran niños y cuántas eran niñas? Edades de los niños y niñas, entonces las edades 4 a 5, 5 a 6, etcétera. En este tercer punto, miren que también aquí abajo dice, realiza una descripción cualitativa de antecedentes significativos de los niños y niñas, características más relevantes, tanto fortalezas como debilidades, otros puntos que considere importantes. Allí lo que tienen ustedes que hacer es hacer esa descripción. Si usted hizo una muy buena caracterización, una muy buena descripción de los estudiantes, aquí simplemente le adiciona lo que usted ha ido viendo con el pasar del proceso de la práctica a los niños y a las niñas. Es hablar de los niños y las niñas. Análisis de la intervención pedagógica. En ese análisis de la intervención está lo propuesto, lo realizado y la valoración de la experiencia. En lo propuesto, ustedes van a colocar allí propósitos. ¿Cuál es el propósito de esta práctica? Ustedes lo tienen desde el primer día allá en su cuaderno. ¿Qué enseñanzas les dejó a ustedes, a cada uno de ustedes este proceso? ¿Cuál es la evaluación? ¿Cuál es la evaluación que usted hace de este proceso? Aquí, ¿qué evalúan? Evalúan a Raquel, evalúan las clases, evalúan todo el proceso de práctica de la universidad, evalúan la institución en la que estuvieron haciendo las prácticas. ¿Qué secuencia tuvimos nosotros en la práctica? Y eso ya lo hablamos y lo dejamos claro, que primero se hizo, ustedes hicieron una inducción al proceso de práctica, luego les enviaron un enlace, luego de ese enlace a ustedes, bueno, se tuvo como el primer encuentro que fue el acuerdo pedagógico. En ese acuerdo pedagógico se les dijo claramente cuál era el objetivo de la práctica, cuál era, digamos que lo que ustedes iban a ir a hacer en ese proceso. Luego empezamos y se les asignó, o les fueron asignando a ustedes las diferentes instituciones, a cada uno les fueron asignando las diferentes instituciones y después de asignar las instituciones, ustedes tuvieron un periodo de adaptarse a los niños, de adaptación a ellos, luego la caracterización, luego se hicieron los informes, las planeaciones y todo se fue haciendo durante el curso, listo hasta la finalización. ¿Qué metodología usaron? ¿Qué metodología se usó en las clases y en las clases de ustedes? En mis clases y en las clases de ustedes. ¿Y qué recursos se utilizaron en mis clases y en sus clases? Lo realizado, ejecución y ajustes. ¿Qué actividades realizaron ustedes y qué ajustes le tuvieron que hacer de pronto algunas actividades que hicieron? Valoración de la experiencia. ¿Qué funcionó y qué no? Ah, profe, es que yo hice tantas actividades. De estas actividades me funcionó esto
y algunas de pronto no me funcionaron porque, bueno, de pronto las estrategias que utilicé no eran las adecuadas, de pronto los materiales no fueron adecuados. Es un poco contar qué les funcionó y qué no les funcionó para este proceso. Recomendaciones curriculares. En estas recomendaciones curriculares, ustedes le van a hacer a la institución 10 recomendaciones. Aquí lo van a mencionar como con viñeticas. 6 o máximo 10 recomendaciones del proceso. Tienen que ser muy prudentes en cómo van a hablar para que pues no vayan a herir susceptibilidades ahí en la institución. Esas mismas 10 o 6 recomendaciones que usted haga se van a anexar al proyecto pedagógico que ustedes van a hacer en una hojita de Word con un marquito bien bonito y va a ser como la segunda hoja de ese proyecto. Autoevaluación del proceso. Hablen aquí, mire, realice una reflexión final en 2 o 3 párrafos en torno a su propio desempeño durante la práctica pedagógica, donde tú mismo valores qué realizaste de acuerdo con las competencias de la asignatura. Y en evidencias del proceso, una foto de cada clase. Este es el informe parcial de la práctica pedagógica. ¿Listo? Hasta ahí. Vamos con, y se envía al T5. Para el informe final de la práctica pedagógica es este documento, este formatico. Lo único que ustedes le deben un poco anexar es como una hojita de presentación. Y ahí dice, informe de la práctica. Cada uno le cambia de acuerdo con el grupo que sea. Nombre del estudiante lo coloca aquí. ¿Cuál es la estructura del informe? Pues esta es la estructura. No, tienen que dejar esto tal cual, por favor. Y primero, ¿qué deben hacer? Identificación del sitio de práctica. Incluye una descripción breve de los antecedentes principales. Nombre del establecimiento, dirección, teléfono, el nombre del director, del agente educativo titular, que es el maestro que acompañó su proceso, los niveles que atiende esa institución, nivel en el que se desarrolló la práctica, docente de práctica, ahí les dejé el nombre para que no se les olvide, y la identificación del estudiante en formación. Mi nombre es tal, y mi cédula es tal. Eso es un párrafo donde ustedes coloquen todos esos datos. Segundo párrafo, identificación del grupo de niños y niñas. Una breve caracterización del grupo de niños y niñas, incluyendo cantidad de niños y niñas, edad actual de los niños, sus antecedentes significativos, que eso va, ya lo hicimos en la caracterización y en el informe parcial. Descripción de las características grupales, o sea, ya esto lo hicieron allá. Y una síntesis de fortalezas y debilidades del grupo, porque de aquí es que salieron los proyectos de aula. ¿Listo? Analizar, tercero, analizar cada contexto de aprendizaje en 2 dimensiones. Aquí es donde yo les aconsejaba que hicieran un cuadro. Lo realizado, lo que había y lo que aporté. ¿En qué aspectos? En el espacio, organización del tiempo, organización y selección de recursos, implementación de estrategias, planificación pedagógica y evaluación. ¿Qué había cuando yo llegué a la institución en cuanto a organización del espacio? ¿Qué hay ahora? ¿Cómo organicé yo el espacio cuando llegué? ¿Cómo se organizaban los tiempos y cómo lo organicé yo ahorita cuando llegué? ¿Cómo se organizaban y se seleccionaban los recursos para trabajar con los niños? ¿Y cómo se seleccionan ahora que yo llegué? Es todo eso, ¿sí? Por eso les digo que es mejor en un cuadrito. El número 4, frente a la intervención, presentar un cuadro de análisis de logros por semana. Entonces, lo propuesto, lo realizado y el análisis de la experiencia. Cada semana que trabajé, qué propuse, tales actividades, qué realicé, tales actividades y qué analizo de esas actividades, cómo me fue. Es un cuadrito también muy sencillo. 5, reflexión final en torno a su propio desempeño, y eso ya es hasta aquí. Ese informe final tiene que recoger todo su proceso de práctica, ¿sí? Todas las fotos de la práctica, una de cada día, y aquí van todas las fotos de la práctica, una, ¿no? Una de cada día. Y este informe se debe enviar a T6. Miren que hasta ahí son los documentos que deben estar en el espacio de la plataforma. Luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que tener listo para el día del examen final o para cuando vayamos a ingresar los documentos al espacio que se les asigne? Primero, lo primero que ustedes deben tener es la carta de corresponsabilidad con el escenario. Estos son documentos que se diligencian de manera digital, ¿sí? Se les borra esta carta, este pedacito amarillo, porque ahí es donde va el logo, donde la institución los coloca.
La fecha de esta carta primera es la fecha en la que usted inició su proceso de práctica. Inicia acá, pasantía para apoyo y trabajo virtual, aquí le coloco una X y aquí escribe que usted es practicante sin remuneración económica en esa institución educativa. Características: nombre del estudiante, su nombre, su cédula, su programa académico, licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física, el número de su celular. Luego dice horario de práctica. ¿En qué horario usted fue a la práctica? De 7 a 12. ¿Qué días? Lunes, martes y miércoles. ¿Cuándo inició? Nombre de la empresa, pues cómo se llama el escenario, cómo se llama, pues, el Liceo Iguazú, por ejemplo. El NIT, todos los establecimientos y los colegios también tienen un NIT, eso lo preguntan a la secretaria y colocan ese número acá. Nombre de la persona de gestión humana o director, ahí está. ¿Cuál es el director o rector de la institución? Cargo, rector. Teléfono, el teléfono de ese señor, el correo del rector y área o nivel de intervención, jardín, transición, prejardín, etcétera. Nombre del funcionario responsable del área o sector, el profesor o profesora con el que acompaña o que lo acompaña usted en ese proceso. ¿Cuál es el cargo de esa persona? Profesor, docente titular. Teléfono de ese docente, correo de ese docente, dirección del escenario de la institución, no de la profe. Actividades para realizar mediante el plan de práctica. Aquí colocan, por favor, el objetivo de la práctica pedagógica y aquí donde dice producto final, informe final de la práctica y proyecto de aula. ¿Listo? Y abajo ya está el espacio para el nombre del director, cargo, director o directora, teléfono de esa persona, nombre de ustedes, cédula de ciudadanía y teléfono de ustedes. Ustedes esto lo diligencian, se lo entregan de manera digital a la institución educativa y la institución educativa debe copiarlo y pegarlo en un papel membreteado de la institución, imprimirlo y pasárselos a ustedes con la firma física del director y la firma de ustedes. ¿Listo? Documento, uno de los documentos que deben llevarse para el día de la entrega final de documentos. La carta de finalización, bueno, ya se las muestro aquí. Voy a mostrarles la asistencia. La asistencia es este formato. Ya hablamos que ustedes van a tener una hojita de estas para que coloquen aquí todo lo que tiene que ver con las horas de planeación. Se les va a dar 1 hora por cada planeación, entonces fecha de la planeación tiene que coincidir con la planeación que tienen allá. Hora de llegada, ¿no? Pues usted coloca cualquier hora, sumando que es 1 hora, ¿no? De 9 a 10 de la mañana planeé, listo, entonces de 9 a 10, siempre es 1 hora. Diligencian esto, programa académico, licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física, nombre del estudiante, su número de cédula, semestre 3 en números romanos, institución de práctica, Liceo Iguazú, nombre del tutor, el tutor de su práctica es Raquel Leonoroces, ¿listo? Y las otras hojitas que ustedes diligencien son de los días de campo. Entonces, una hoja de esta solita para las horas de planeación y las otras para los días de campo. ¿Sí? La hora de llegada, cuándo salió, cuántas horas al día, cuántas horas acumuladas, firma del docente y el título de la actividad. Este documento no puede tener tachones, no puede tener enmendaduras, no puede tener liquid paper y que eso quede súper claro para todos, por favor. ¿Listo? Vamos por último, bueno, nos falta la carta de finalización. Vamos por acá con el seguimiento a la práctica, que es el documento que ustedes deben diligenciar el último día de la práctica con la profesora. Debe quedar con la fecha del último día de práctica suyo. Me preguntaban ahorita en la reunión si estos datos pueden ir en digital, en computador. Sí, no hay lío, pero de aquí para abajo se debe llenar a mano. Entonces, programa, licenciatura en Ciencias del Deporte y la Educación Física, semestre 3 en números romanos, datos del estudiante, nombre de ustedes, identificación, teléfono, correo electrónico.
Datos del escenario, razón social de la empresa, es el nombre del colegio, dirección del colegio, nombre del jefe inmediato del estudiante, puede ser el director o puede ser el profesor, cargo de esa persona, director o si es el profesor, teléfono de esa persona y correo electrónico de esa persona. Lo que hacen ustedes es sentarse con la profesora, leerle cada uno de estos ítems y que ella de manera muy objetiva coloque una X en satisfactorio por mejorar y si tiene observaciones que las haga. Aquí dice observaciones del tutor del escenario, pues escriban allí, que la profe porfa escriba bien, les haga una realimentación adecuada de su proceso. ¿Qué observaciones tú haces también del escenario? Porque es importante también saberlo. El escenario me permitió realizar esto y esto, me dieron materiales, bueno. Observación del supervisor Unicamacho, esto no aplica. Firma del tutor del escenario, el profesor, tu firma, nombre y firma del supervisor de Unicamacho, pegan mi firma acá. Y la cédula, la fecha y ciudad es el último día de su práctica pedagógica. ¿Listo? Hasta ahí, esos son los documentos que ustedes deben llevar. Ya les explico el documento ya les explico el documento de la carta de finalización de la práctica. Recordemos, por favor, son 140 horas del proceso de práctica, no pueden ser menos horas, o sea, esas son las horas que son de este proceso, no pueden ser menos. Bueno, esta es la carta de finalización de la práctica pedagógica, entonces también debe quedar con la fecha del último día que usted está en el escenario. De igual forma, esta es una carta que se hace de manera digital para que la institución también la coloque en papel membreteado. Los datos que deben tener acá son los siguientes: nombre del estudiante, identificación, programa académico, fecha de inicio de la práctica, fecha de terminación de la práctica, nombre de la persona corresponsable con el escenario de práctica según la modalidad, director o coordinador. Actividades desarrolladas, aquí colocan cada una de las actividades que ustedes desarrollaron en el escenario, en las planeaciones. Aquí, en este espacio, es un espacio para que el director o rector haga unas observaciones de su proceso. Obviamente, él tuvo que haber hablado con su profesora para que le diera como esas orientaciones, cómo fue su proceso de práctica. Aquí lo que está en amarillo, nombre de la persona que expide la constancia, que generalmente debe ser el rector de la institución. Cargo, rector de la institución, teléfono de esa persona, correo de esa persona, y aquí arriba la firma o al lado, la firma de esa persona con puño y letra. Pues en términos generales, eso es todo lo que yo necesitaba explicarles a ustedes de este proceso. La idea es que ustedes en estos días puedan remitirse a este video, puedan, yo creo que ya después de esto no hay ninguna pregunta más que hacer del proceso de práctica. Recuerden que el examen final van a ser los estancitos, esa presentación que ustedes van a realizar de ese proceso, y que luego tendríamos para los grupos que terminan antes de que se acabe mayo, tendríamos que ir como en otro espacio para que podamos ingresar los documentos a ese espacio. Les comentaba en la reunión también que ese último día de la práctica vamos a diligenciar en un espacio un formato en el cual ustedes ya sepan a qué escenario de práctica van a ir el próximo semestre para que en el día del acuerdo pedagógico del semestre siguiente ustedes ya puedan tener la asignación a sus sitios. Eso es todo por hoy, chicos. Pues la idea de este tutorial, videíto, como sea, pues es para que ustedes puedan tener allí al alcance de su mano toda esa información y puedan remitirse, porque pues me ha quedado muy difícil a todos darle respuesta de manera individual. Entonces más bien ya pueden tener ustedes aquí este recurso para que puedan acceder a las explicaciones que cada uno necesite. Espero que les sirva para algo. Se cuidan, chao, chao, y bueno, nos veremos ya como en los exámenes finales. ¿Listo? Un abracito para todos.